Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer saludarles. Es sábado y tenemos un programa especial para ustedes con dos temas y los tenemos primero allí en titulares. Ahí está, es Venezuela con dos aristas, la primera de ellas. Les ofrecemos una clara radiografía de los hechos registrados en dos fronteras de Venezuela, con Colombia y con Brasil. Una operación de bandera falsa intentó posicionarse, pero el plan fue desmontado por las autoridades venezolanas. Analizamos en detalle estos hechos. Segunda arista sobre Venezuela, gobierno de Colombia y Chile se pliegan al golpe de Estado de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cómo se reacciona en esas naciones, en Colombia y Chile, ante una evidente violación a la soberanía de una nación? ¿Qué implica para esos países ser protagonistas de un eventual escenario bélico en la región, en América Latina? Profundizamos en este asunto. Y tenemos un tercer tema que es Cuba. Ahí lo vamos a profundizar porque se da a solo horas de una jornada histórica y allí nos preguntamos cómo viven los cubanos esas horas previas al referendo constitucional. Comienza este domingo muy temprano. Tenemos el análisis con nuestro enviado especial a la isla, Rolando Segura, y comenzamos este Noticia Especial de sábado. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno denuncia una operación de falsa bandera orquestado por representantes de la extrema derecha en complicidad con autoridades colombianas en la frontera. El foco de violencia en el puente internacional Simón Bolívar fue provocado por 3 efectivos desertores de la Guardia Nacional venezolana. El balance de la jornada de este sábado es de 42 personas heridas, según las propias autoridades venezolanas. Tenemos los detalles a continuación. Este sábado, 3 supuestos efectivos desertores de la Guardia Nacional Bolivariana, a bordo de 2 vehículos blindados secuestrados, embistieron la barrera de seguridad venezolana instalada en el puente internacional Simón Bolívar para pasar al territorio colombiano. El puente Simón Bolívar es el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, a través de San Antonio del Táchira y la ciudad de Cúcuta. Los vehículos pretendían atropellar a al menos 30 policías venezolanos que conformaban un cordón de seguridad y atravesar la barrera. Al ser bloqueados por las vallas, los desertores salieron de las tanquetas y corrieron hacia el lado colombiano, donde fueron recibidos por migración de ese país, así como por el exdiputado opositor José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, y el ex político preso Vilca Fernández, quien había recibido beneficios de la justicia venezolana tras participar en actos violentos en años pasados. Al recibir a los uniformados, Olivares y Fernández gritaron a las autoridades colombianas: «Tranquilos, estos son de los nuestros», dejando en evidencia su complicidad en los hechos. La corresponsal de Telesur en el sitio, Madeleine García, detalló que la embestida ocurrió en momentos en que repicaban las campanas de una iglesia cercana del lado colombiano. Este acto terrorista dejó a una agente policial y una periodista chilena gravemente heridas. Quedé coja y mucho dolor. Esa acción que cometieron era para matar, era para hacer daño, era violenta. Me da mucha rabia porque estaba viendo medios chilenos que casi dejaron de héroes a estos tipos, y siendo que perfectamente pudieron haberme matado a mí o a otra persona. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció que este acto violento fue preparado por el gobierno colombiano para crear un falso positivo, generar caos y acusar a los efectivos venezolanos de atacar al país vecino. Bernal detalló que al menos 42 personas resultaron heridas en otros hechos violentos en la frontera este sábado. ¿Qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso positivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apátridas opositores. Pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz. Y aquí estamos rodilla en tierra. Si Iván Duque tuviese control de su frontera, eso no estaría pasando. Nosotros hacemos responsable a Iván Duque, el culpable de esta agresión. Y estos son los heridos de Iván Duque y Juan Guaidó.
Los hechos violentos se dan en medio de las tensiones entre ambas naciones por la participación del gobierno de Iván Duque como colaborador de la entrada de una supuesta ayuda humanitaria a territorio venezolano sin la autorización del Estado. Y este recorrido nos lleva ahora a otra zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Grupos violentos ocasionaron disturbios en Ureña, estado Táchira, mientras que opositores desde el puente Francisco de Paula Santander, en esa misma zona, derribaron las barricadas de la Guardia Nacional Bolivariana para amenazar sobre el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria. Detalles en el siguiente informe. Encapuchados irrumpieron la ruta de un autobús público que transportaba a varios usuarios en la ciudad de Ureña. Tras hacer bajar a los pasajeros de la unidad, desataron una ola de acciones violentas que terminó con la quema del vehículo. La Guardia Nacional Bolivariana controló la situación con la retirada de los grupos violentos. Al mismo tiempo, a las afueras de la localidad, en el puente Francisco de Paula Santander, que comunica a ambos países, fue incendiado uno de los camiones con los cuales pretendían trasladar la supuesta ayuda humanitaria donada por la USAID. Tal como se observa en las imágenes, el incendio del vehículo se produjo del lado colombiano. Los grupos violentos estaban acompañados por diputados de la Asamblea Nacional en desacato, quienes amenazaron a la fuerza pública venezolana. De inmediato, intentaron posicionar la idea que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido los responsables, pero horas más tarde, estas fotografías evidenciaron la verdad. Y este recorrido con el que continuamos nos lleva hasta la frontera entre Venezuela y Brasil, pese a los fake news de los medios, de las corporaciones mediáticas, especialmente el diputado Juan Guaidó sobre el ingreso de camiones con supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Estos no ingresaron al territorio nacional. Vamos a revisarlo, vamos a verlo. Estados Unidos y factores de la ultraderecha venezolana intentan a toda costa desplegar su show de propaganda en los límites fronterizos de Venezuela. Otro ejemplo de ello se dio en la frontera con Brasil, donde corporaciones mediáticas informaron este sábado que los camiones con supuesta ayuda humanitaria habían ingresado a Venezuela. El primero en dar la falsa noticia fue el autoproclamado Juan Guaidó. El anuncio lo hizo vía Twitter desde Colombia a las 8 de la mañana hora local y sin ningún tipo de video que lo respaldara. El periodista de Telesur, en el lugar de la noticia, André Vieira, lo desmintió, desmontando las afirmaciones de Guaidó desde el lugar de los hechos, en la ciudad fronteriza de Pacaraima. Hasta este momento llegaron 2 camionetas, es lo que se esperaba aquí en ese día de hoy, es justamente lo que fue anunciado en la rueda de prensa con representantes de la Cancillería aquí de Brasil, como también representantes de Estados Unidos y también representantes del opositor Juan Guaidó. En ese momento, hasta este momento no ha entrado ningún cargamento que ha llegado, ningún producto que ha llegado hasta esa frontera, ningún de esos productos han ingresado ahí en Venezuela. La víspera, otra falsa noticia desde esta frontera intentó posicionarse. A través del Twitter, el autoproclamado Guaidó señaló que 2 efectivos dispararon ráfagas contra indígenas pemones que estaban en el puesto de control de la Guardia. Incluso se habló de una persona muerta, sin ningún tipo de confirmación. El hecho fue desmentido desde la sede de la ONU por el canciller Jorge Arreaza. Ha ocurrido a lo largo de los distintos años, distintas operaciones de falso positivo en Venezuela. Lo que mencionabas de hoy en el Estado Bolívar, miren, no se corresponden las armas que utilizaron con las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso algunos de los heridos es con flecha. Pero qué fácil es, si hay unos muertos en Venezuela, y más si están cerca de alguna frontera, decir fue el ejército venezolano. De acuerdo a investigaciones preliminares sobre lo ocurrido, bandas armadas del diputado Américo de Gracia y del partido Voluntad Popular estarían involucradas en el incidente, precisó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el pasado jueves 21, esta frontera permanece cerrada por orden presidencial para garantizar la soberanía de la nación. Y a propósito de la situación con los indígenas pemones en esta zona fronteriza, nuestro equipo de Telesur Noticias conversó con una de sus líderes que se encuentra en Caracas y esto nos dijo. Ciertos grupos o organizaciones de la alcaldía y otras opositoras, ellos decidieron pues de que hubo un desacuerdo, de que ellos sí deciden de que la ayuda humanitaria tiene que pasar a través de la frontera de Brasil con Venezuela
a través de esos acuerdos que han habido entre ambas comunidades. Ahí está la información con respecto a este hecho. Ahora, ¿cómo finaliza esta jornada? Particularmente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ahí está nuestra enviada especial, Madeleine García. Hola, Madeleine, esa es la pregunta que te trasladamos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues la situación está controlada. Hasta hace poco había focos de violencia tanto en Ureña como en San Antonio del Táchira. Nosotros permanecemos aquí en el puente internacional Las Tienditas, que en horas de la tarde pues ya tenían listas del lado de Cúcuta la caravana con la supuesta ayuda humanitaria para avanzar hasta la mitad del puente, y de pronto pues desistieron de esta intención. Sin embargo, tanto en el puente Simón Bolívar como en el puente de Ureña pudimos ver que sí avanzaron. En el caso del puente de Ureña habían 3 camiones, ellos decían que tenían esa supuesta ayuda humanitaria y culparon a la Policía Nacional Bolivariana de haberlas quemados, pero videos y fotos desmienten esto y revelan quiénes verdaderamente las quemaron, y eran los propios, llamados acá en Venezuela guarimberos, los que están al frente de estos actos violentos que el gobierno denuncia como terroristas. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, hay una imagen de un dron pasando justamente en ese momento y se pudo captar que desde el aire, que de las 3 camiones, gandolas que estaban colocadas en el puente, la segunda empezó a quemarse y era imposible que desde donde estaba la policía pues llegara allí absolutamente nada. Y después salieron las fotos de quienes las quemaron. Todo esto es un falso positivo, si se quiere el segundo falso positivo. Esto hizo que, por ejemplo, Marco Rubio dijera ya se metieron con Colombia y Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Colombia para poder poner orden en Venezuela. Palabras más, palabras menos, decía en un Twitter Marco Rubio. Pero también te quiero comentar que en horas de la mañana nosotros estuvimos allí presente cuando otro falso positivo se trató de armar. Una escena terrible que pudo haber concluido con vidas humanas. Gracias a Dios no pasó a mayores, Tatiana. 2 personas resultaron heridas, una policía y una periodista chilena. Lo veíamos en el reporte que tú pasaste recientemente. Pero allí pudo descubrirse todo y eso reveló aún más lo que ya se venía denunciando desde acá, desde Venezuela. ¿Qué dijo Freddy Bernal recientemente? Bueno, hay 7 guardias nacionales quemados con bombas Molotov, 3 personas quemadas vivas acá en territorio de la zona tachirense, más de 70 personas heridas en esto que ha ocurrido en el día de hoy. Son cifras oficiales dadas por Freddy Bernal, quien está al frente de la operación acá en esta parte de la zona fronteriza, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros hemos perdido el contacto contigo, Tatiana, y con esto vamos a retornar el pase a los estudios. Así es, Madeleine, pero te escuchábamos todos nosotros aquí, nuestra audiencia en América Latina y el mundo perfectamente. Agradecemos a nuestra enviada especial a esta zona de frontera, Madeleine García. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña William Castillo, es periodista venezolano, viceministro de Comunicación Internacional. Hola, William. Hola, qué placer. Pati. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Muchas gracias. Siguiendo, como eres de acucioso con todos los hechos y no podía ser de otra manera, sucedido durante esta jornada, al final del día hay un hecho claro, y es que esta supuesta ayuda humanitaria, que viene todo por la supuesta donación de los Estados Unidos, no ingresa al territorio venezolano. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en primer lugar que fracasó, tal como lo expresaba esta tarde el presidente de la República en un acto multitudinario en el centro de Caracas. Fracasó la operación de propaganda, la operación como bien la ha definido Telesur, una operación de bandera falsa, donde se pretendió, y en efecto se ejecutaron actos de violencia para culpabilizar al gobierno de Venezuela de estar impidiendo, cuando lo que se estaba haciendo realmente era con actos violentos, con quema, con ataques a la fuerza pública, con un intento de atacar a civiles que estaban en un puente, producir un hecho, como dicen, impactante en la opinión pública que justificara el incremento de la agresión. A pesar del saldo, que siempre es lamentable, de personas heridas, podemos decir que eso ha sido minimizado, que el golpe y la operación de bandera falsa ha fracasado,
Y creo que ahora se abre un nuevo panorama, porque esto ha llevado a la ruptura de relaciones de Venezuela con Colombia, anunciados esta tarde por el presidente también. Exactamente. Y esto, en términos diplomáticos, muchos estarán preguntando en este momento, sobre todo para los ciudadanos colombianos y venezolanos que hacen vida en las fronteras, ¿qué implicaciones tendrá? Sí, hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Venezuela ha sido muy claro, lo decía anoche la vicepresidenta de la República, lo han ratificado hoy tanto el canciller como la propia vicepresidenta. Venezuela necesita garantizar la seguridad de los pasos fronterizos porque esa es la seguridad de las personas que transitan por allí. No se puede mantener abierta una frontera cuando hay delincuentes quemando, atacando, cuando puede haber personas como estos traidores, estos funcionarios traidores que lanzaron un vehículo contra personas en un paso fronterizo, de tal manera que hay una situación delicada de seguridad que debe ser controlada precisamente para restituir la normalidad. A pesar de las rupturas de relaciones, los países pueden seguir manteniendo sus pasos abiertos en frontera, pero debe garantizarse la plena seguridad para los millares de personas que diariamente circulan por la frontera entre Colombia y Venezuela. Exactamente, y eso es un asunto muy importante porque siempre se ve un paso tan cotidiano y tan multitudinario de manera permanente e histórica de un lado para otro, así que es muy, muy importante tener esa visión. Ahora, sobre el asunto de la misma propaganda, hoy se intentaba a través de fake news, otra vez también de las operaciones de bandera falsa, no es la primera vez que Colombia se suma a un hecho de esos, hay que recordar otros en los que estuvo involucrado el expresidente Uribe. El control por parte del Estado y la conciencia ciudadana para entender que esas operaciones van a mantenerse, van a continuar, que es parte precisamente de la dinámica del golpe de Estado que denuncia el gobierno. Sí, como te decía, ha fracasado una operación que parecía, o ellos mismos habían dicho, era el punto culminante de los últimos 30 días. Hay que recordar, es que ese es el punto, William. Hay que recordar que hoy estamos cumpliendo 30 días de la autoproclamación. Exactamente. No es el punto culminante, aunque sí decían que el 23 de febrero el gobierno caería, que el chavismo se acabaría, y lo que estamos viendo es que el país a nivel interno continuó la vida normal de un sábado cotidiano para todos los venezolanos con estas dificultades en las zonas de frontera. Así es, el 99.99% del país está en paz, está en calma. Estos ataques, tanto en la frontera sur, hacia el estado de Roraima en Brasil, como en estos dos puentes que comunican el estado Táchira con Colombia, han conmocionado esa zona, pero no han producido una alteración de la vida política en Venezuela. Hay que entenderle eso porque las falsas noticias buscan crear un estado de conmoción también en la opinión pública internacional. Y es muy importante que las audiencias de Telesur y que el mundo sepa que Venezuela está en absoluta calma y absoluta paz. Decía que era un punto que ellos mismos habían dicho que era un punto de inflexión. Hoy esperaban ellos que se dividiera la Fuerza Armada. Ha habido algunas deserciones. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 12, otros dicen que son 20, la verdad es que no sabemos, pero hay que recordar que la Fuerza Armada venezolana tiene más de 250.000 efectivos. Así que algún funcionario haya sido sobornado o comprado para producir estos hechos, para prestarse para estos delitos, bueno, es algo que nos parece hasta normal dentro de una estrategia de agresión a un país. Pero lo que sí es verdad y lo que está muy claro es que hoy ha sido derrotada esta operación. Han sido rotas las relaciones con Colombia, hay un usurpador, un autoproclamado que está fuera del país. Esto abre un nuevo panorama político para Venezuela. Los tribunales tienen que seguir actuando sobre quienes han propiciado. Ese es un punto importante de lo que has dicho, porque hay una medida cautelar. Él no podía, este señor del diputado Guaidó, autoproclamado en una plaza pública, no podía salir del país por la medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, en el espectro político de la oposición interna en el país, ¿qué implicaciones tendrá? Sí, sin duda desmonta y desmorona esta presidencia virtual, esta falsa presidencia, esta operación también que pretende legitimar dentro de Venezuela una supuesta autoridad ejecutiva, que no es tal. Todo el mundo sabe, en el mundo, incluso los países que nos adversan, que el presidente de Venezuela, quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro, que la Fuerza Armada responde a su comando, que las instituciones responden al equilibrio de poderes, al funcionamiento de la Constitución en Venezuela, y creo que la operación de Guaidó esperaba. Si tenía éxito, él iba a aparecer como un triunfador. Y al fracasar, como efecto fracasado, él está fuera, él está garantizando de alguna manera su seguridad. Sin embargo, hay que ver qué pasa. ¿Pero qué pasa con todas esas promesas a la oposición? Están anunciados, bueno, él ahora es una suerte de protegido del gobierno de Iván Duque,
Vamos a ver qué dicen. Ahora el Grupo de Lima tiene anunciado una reunión para el próximo lunes, donde va directamente el vicepresidente de Estados Unidos. Que de hecho ya tenían había una denuncia, había un borrador de comunicado anunciando una situación que no se registró, pero que ya la preveían. Lo denunciaba ayer el canciller Jorge Arreaza desde Nueva York. Lo que llaman el draft, el borrador de la declaración del lunes, hablaba de miles de muertos, de la condena de miles de muertos, de centenas de muertos. No ha sucedido eso. Es decir, eso demuestra que la operación estaba montada, que la operación estaba diseñada y planificada para producir violencia, para producir dolor al pueblo venezolano, para sacrificar vidas de civiles. Y como lo dijo el mismo señor Guaidó hace apenas unas horas, para ello las vidas humanas son una inversión, no son un costo en la política. De tal manera que es una cosa que tiene que hacer reflexionar al pueblo venezolano, tiene que hacer reflexionar a los medios de comunicación, que muchos se han prestado para difundir estas falsas noticias, y por supuesto tendrá que hacer reaccionar a la comunidad internacional. Ayer el canciller anunciaba una reunión de más de 60 países en las Naciones Unidas que están consultando acciones para defender el diálogo y la paz en Venezuela. A la oposición le molesta muchísimo, porque de hecho lo dicen a través del Twitter, que Naciones Unidas mantenga el nivel de conversaciones de diálogo tan alto nivel, evidentemente con el gobierno de Venezuela, y que de una y otra vez a través de las distintas instancias diga que el gobierno legítimo de Venezuela es el del presidente Nicolás Maduro, una situación que les incomoda mucho. ¿Por qué crees que en esta oportunidad ha sido tan evidente la posición de Naciones Unidas? En otras oportunidades, si vemos conflictos internos o también con algún nivel de internacionalización, Naciones Unidas no ha tomado una postura de esta manera. Bueno, Venezuela, en ejercicio de su estrategia de política exterior, que es diseñada por el presidente Nicolás Maduro, ha privilegiado la relación con el sistema multilateral. Nosotros no estamos convirtiendo, nosotros no estamos agrediendo, nosotros somos un país agredido por otros países, por otros poderes, por empresas, por bancos que nos bloquean recursos, por el gobierno más poderoso militarmente del mundo. Pero nosotros hemos privilegiado las relaciones con el sistema internacional. Ustedes vieron cómo hace apenas 48 horas la vicepresidenta de la República se reunió con una delegación de alto nivel de las Naciones Unidas, hubo una reunión con el Grupo de Contacto de Europa, estamos avanzando en la cooperación técnica para buscar el apoyo del sistema internacional para que nos ayuden con dinero venezolano a poder acceder y comprar alimentos y medicinas que están bloqueadas por las decisiones, las medidas administrativas y coercitivas unilaterales de Donald Trump. También que Venezuela va a seguir actuando con su política, su estrategia de paz, de diálogo, colaborando con el sistema internacional, escuchando también las recomendaciones que tenga que hacer el sistema internacional a la aplicación de las medidas en Venezuela y propiciando espacios de diálogo, más allá de que hoy ha quedado en evidencia que la única política que este grupo, que esta banda, que esta secta que ha secuestrado la dirigencia opositora es la violencia, y hoy quedó muy claro. Ahora, ahí con respecto a los montajes que me has dicho de cómo venía presentándose todo esto, los tweets de Marco Rubio, yo quiero preguntarte cuál es tu visión acerca de ello. Durante todo el día muy activo en Twitter, en inglés y en español, pero vamos a revisar algunos y quiero pedirte tu visión, porque evidentemente llama profundamente la atención, porque no sé si es que él tenga de pronto una varita mágica o algo así. Aquí están, por ejemplo, dice esto: venezolanos civiles comienzan la eliminación de obstáculos colocados por Maduro régimen para bloquear la ayuda humanitaria a través del Simón Bolívar en el puente. Momento después, 4 miembros de la Guardia Nacional se acercaron a la multitud en vehículos blindados, luego abandonaron el puesto, cruzaron la frontera. Ese es uno de los tweets. Seguimos. Este es el momento en el que 3 miembros de la Guardia Nacional se acercan a la frontera en un vehículo blindado, abandonan el vehículo, se cruzan para colocarse bajo el mando de @Juan Guaidó y la etiqueta que él estaba utilizando, 23F Avalancha Humanitaria. Esto es Twitter seguido de manera permanente durante todo el día. Mira, Tatiana, esto es un caso interesante para analizar en los medios, incluso Telesur, que tiene espacios dedicados al análisis mediático. Si uno ve incluso el orden, Marco Rubio emitió hoy 45 tweets. ¿45? 45. Y 20 ayer. Si uno analiza los de hoy, tienen el guión de lo que se supone va a ocurrir. Desde que se suponía que al principio los soldados se iban a entregar de forma voluntaria, iban a llevar un vehículo, lo iban a abandonar, porque ahí está también el relato, una suerte de muro de Berlín, de que se pasaban para el otro bando, rompían el muro de la dictadura, etcétera. Sin embargo, se ejecutó con violencia. Él no lo capta porque en el script, en el guión que tenía, era otra cosa. Él adelanta los hechos en los tweets. Él trató de hacer coincidir la hora en que emite estos tweets con los hechos, pero los hechos eran otros.
están fuera de control porque han diseñado una operación de laboratorio que no cuentan con que la Fuerza Armada está unida, no hay voluntad de división, le han vendido la falsa idea a Trump y a su equipo, al equipo llamado Equipo Venezuela, a todos estos golpistas supremacistas, de que la Fuerza Armada está a punto de hacer implosión, de que el pueblo está a punto de hacer implosión, de que los funcionarios públicos se quieren rebelar, y en los hechos no pasa nada. Entonces queda una suerte de situación absurda con estos tweets, con estas amenazas, provocando incluso cuando él dice, ya han invadido el territorio colombiano, por lo tanto Estados Unidos debe apoyar. Bueno, esas son las fotos del camión quemado, que fue quemado por ellos en territorio colombiano. Ese es un asunto que sobre todo debe investigarse de una manera muy profunda y muy sesuda, porque luego será la excusa para decir que evidentemente el gobierno venezolano está quemando los insumos para ayudar al pueblo venezolano que está matando de hambre. Así es, sí. Si uno ve, incluso hay que lamentar algunas voces internacionales que compraron esta matriz. Es decir, como ayer hicieron un concierto en paz, fíjate que todo este guión se va unido a lo que sucedió ayer. Unos artistas llamando a la paz, aunque otros se desbocaron un poco allí en la tarima. Y hoy hay violencia, entonces la paz era ayer, con este show de los artistas internacionales, y hoy entonces, ante el acto humanitario, la dictadura respondió con violencia, matando gente y agrediendo. Sin embargo, te repito, cuando se hace el análisis frío, y esto se irá despejando y vamos a levantar los informes a todos los organismos, a Naciones Unidas, estamos informando en tiempo real a todos los países, está desplegado todos nuestros viceministros de las distintas regiones del mundo, visitando los gobiernos, llevando estas informaciones, hablando de las cancillerías, para evitar que impongan esta matriz, para evitar que se imponga nuevamente un falso positivo y se cree la idea de que Venezuela está impidiendo la entrada de una ayuda que no ha sido reconocida por la Cruz Roja ni por las Naciones Unidas como ayuda humanitaria, sino como en todo caso donaciones de algunos privados a personas en Venezuela. Particularmente del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, William. Gracias por este análisis. Muchas gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Así nos vamos a ir a la primera pausa. Al volver tenemos una segunda arista, como le decíamos en titulares. Gobiernos de Colombia y de Chile se pliegan y de qué manera al golpe de Estado contra el país. ¿Cómo se reacciona al interior de esas naciones ante una evidente violación a la soberanía de unos países, en este caso Venezuela? ¿Qué implica para estas naciones ser protagonista de un eventual escenario bélico en la región tal como lo amenaza y de qué manera el gobierno de los Estados Unidos? Esa es nuestra segunda arista. Vamos a irnos a la pausa con este mensaje que envía el guitarrista, poeta cubano Silvio Rodríguez, un clarísimo mensaje al pueblo venezolano, un mensaje por la paz. Con eso nos vamos, rápidamente volvemos aquí en este especial de Es Noticia. Soy Silvio Rodríguez, un trovador cubano, que de niño leyó algo maravilloso que escribió José Martí, llamado Tres Héroes, donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas y se inclinó ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran bien entre venezolanos, sin injerencia de ningún tipo. La paz es ya. Volvemos con el Noticia Especial de Venezuela. La segunda arista, el presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro, también informó sobre la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, tras señalar a su homólogo Iván Duque de apoyar la promoción de una intervención militar extranjera en su país. Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando
que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya! Horas más tarde, en un comunicado oficial, la Cancillería informó la decisión del presidente Maduro. Ponemos el comunicado en pantalla. El texto expresa: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente los sistemáticos actos de agresión contra las instituciones nacionales por parte del gobierno de Colombia bajo la tutela de los Estados Unidos, que busca generar hechos de violencia en Venezuela con el propósito de concretar un golpe de Estado en franca violación del derecho internacional. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, hecho que constituye una inaceptable provocación contra la República Bolivariana de Venezuela, que pone en riesgo la paz nacional y la región. En tal sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido la ruptura integral de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Colombia. En consecuencia, se otorga un plazo de 24 horas a partir de la publicación de este comunicado para que diplomáticos y funcionarios consulares de Colombia abandonen la República Bolivariana de Venezuela. Esta nación quiere dejar constancia que ha sido el actual gobierno de Colombia, bajo la penosa sumisión al gobierno de los Estados Unidos, el que ha forzado esta lamentable situación y obligado esta decisión en defensa de la dignidad de nuestra patria, dice este comunicado. Revisemos ahora este hecho también desde el lado de Colombia. La Cruz Roja Internacional denuncia el uso de su emblema por parte de personas no afiliadas a la organización. En el puente internacional Francisco de Paula Santander, en el lado colombiano, integrantes de un supuesto organismo de ayuda humanitaria para Venezuela llamada la Coalición para la Libertad, se muestra acompañado de fingidos representantes de la Cruz Roja con chalecos que destacan el conocido símbolo, un símbolo mundial. Los manifestantes han burlado al organismo internacional. Por esa razón, hay un comunicado de la Cruz Roja a través del Twitter que dice lo siguiente: hemos conocido que hay algunas personas no afiliadas a la Cruz Roja de Colombia o Cruz Roja de Venezuela que usan emblemas de la Cruz Roja en la frontera entre Colombia y Venezuela y entre Brasil y Venezuela. Les instamos a que dejen de hacer esto. Podrían tener buenas intenciones, pero corren el riesgo de poner en peligro nuestra neutralidad, imparcialidad e independencia. Vamos hasta Colombia con más información y nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José, buenas noches. Cuéntanos las reacciones que hay en Colombia desde la política, desde la Colombia social, movimientos y organizaciones de derechos humanos a la decisión del presidente de Venezuela de romper relaciones con Colombia ante esta violación de intento de pasar la frontera de una nación soberana. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, las reacciones no se han hecho esperar. Muchas voces han lamentado la actual situación de las relaciones políticas entre las dos hermanas naciones, relaciones que se vinieron desquebrajando desde los últimos 6 meses, es decir, desde la posesión del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, quien inició toda una oleada de ataque hacia Brasil. Ha convocado o que ha terminado diplomáticas. El gobierno nacional también ha dicho que debe salir del país los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Venezuela, pero también advirtió al gobierno venezolano que en sus manos está proteger a los funcionarios de la Embajada de Colombia en Venezuela. Es una situación. Han dicho que es una situación ni en los peores momentos de la historia de las relaciones en cuanto a los temas limítrofes. Nunca se había llegado a ese punto, pero eso ha sido consecuencia de una
pésima y de una improvisada política internacional del actual gobierno de Colombia, política internacional que no ha sido sometida a un consenso con la Comisión Internacional que está compuesta por expresidentes de la República, por varias figuras importantes para analizar la situación con el hermano país. Simplemente fue un andamiaje creado desde el gobierno de Colombia, auspiciado por el gobierno norteamericano y por otros países latinoamericanos, de forma irrestricta para sacar del gobierno, para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Las organizaciones sociales también lo han dicho y se lo han repetido a este gobierno. No estamos dispuestos a prestar el territorio para una confrontación armada con un hermano país, históricamente hermanos, y no vamos a permitir que eso suceda. Aquí hay otro análisis también que hay que hacer. Si el presidente Iván Duque presta el territorio para que pase tropa colombiana o tropa extranjera hacia el país de Venezuela, estaría violando la constitución del país, porque él debe pedir autorización al Congreso de la República en pleno. Tiene que colocarse este tema a discusión. No es algo simple, no es algo sencillo que se pueda tomar una decisión rápida de un momento a otro, pero la situación también abarca lo que ha sucedido el día de hoy en el puente Simón Bolívar. También se ha hecho mucha réplica y mucha crítica a lo que pasó en ese momento. No había un cordón de seguridad por parte de la Fuerza Pública de Colombia en el puente. Se dejó a la población que atravesaran las barricadas sin ninguna contención. ¿Esto qué quiere decir? Se estaba buscando obviamente una provocación hacia la Guardia Nacional venezolana al otro extremo del puente internacional Simón Bolívar. Y eso también tiene que explicarlo el presidente Iván Duque a los colombianos. ¿Por qué no se cerró la frontera? ¿Por qué no hubo un cordón de seguridad de la Fuerza Pública colombiana en el puente? Y si se iba a pasar esa ayuda humanitaria, ¿por qué nunca hubo una comisión del gobierno nacional, una comisión internacional que hiciera ese puente con las autoridades venezolanas y pudieran dialogar si se pasaba o no se pasaba la ayuda humanitaria, entre comillas, como la han catalogado en el resto del mundo, hacia Venezuela? Son situaciones de provocación y son situaciones que en eso tuvieron en cuenta el día de hoy por parte del gobierno nacional. También hay que recordarle a los televidentes que esta supuesta ayuda humanitaria nunca contó con el respaldo de organizaciones internacionales humanitarias tan importantes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como también la Luna Roja, y tampoco Naciones Unidas avalaron este procedimiento porque lo vieron que era un procedimiento netamente político y no humanitario, Tatiana. Exactamente, eso es lo que primero debe responder el presidente Iván Duque a los colombianos, y ahí hay unos hechos claros por parte de organizaciones humanitarias a nivel internacional. Gracias, colega, y nos vamos ahora desde Bogotá hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, ¿cómo recibe el pueblo que en medio de tantas y tantas dificultades el presidente Piñera se dé un paseíto por Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela? Buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Sí, seguimos en la Embajada de Venezuela en Chile y como puedes ver hay un grandísimo grupo de gente que ha estado resistiendo afuera de la embajada durante la madrugada de anoche hasta hoy, porque justamente una serie de opositores han venido hasta acá haciendo agresión física incluso con las personas que han venido hasta la embajada, y que no solo han manifestado la molestia por este viaje del presidente Sebastián Piñera, sino también por la omisión que ha hecho la prensa chilena a episodios como este de resistencia, también a los heridos. 5 detenidos hubo, y uno de ellos, una venezolana que agredió de forma muy violenta a una persona de edad. Tatiana, la gente que está acá sobrevivió a la dictadura de Augusto
Pinochet. Ellos saben lo que es una dictadura y se enfrentaron de forma directa a los opositores que intentaron entrar hacia esta calle donde está la embajada. Y por otro lado, el tratamiento de los medios de comunicación chilenos que han omitido cuestiones tan básicas como, por ejemplo, la postura de la Cruz Roja Internacional, que ha rechazado que este episodio en las fronteras venezolanas sea ayuda humanitaria. Y también, hay que decirlo, la agresión que sufrió nuestra compañera chilena Nicole Cram, bajo la cual ni siquiera hubo un pronunciamiento de las autoridades chilenas que estaban a pocos metros en la frontera con Colombia. Hay que recordar que hace pocas semanas un tremendo escándalo se hizo por esta detención supuesta de los periodistas de TVN en Venezuela. Sin embargo, Nicole Cram, que prácticamente sobrevivió a un ataque, a un atentado terrorista en su contra, no ha recibido el apoyo ni del gobierno ni de los gremios de los periodistas chilenos. Así las cosas. Gracias por entregarnos esa información, Paola. Y bueno, ahí acompañada por ese grupo de personas que se solidarizan, como en tantas partes del mundo, con el pueblo de Venezuela. Gracias, Paola. Buenas noches. Así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Carlos Domínguez Prada. Él es abogado de derechos humanos, analista político, con nosotros desde Bucaramanga, vía telefónica. Profesor Domínguez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Telesur. Con mucho gusto, a sus órdenes. A usted muchísimas gracias. Profesor Domínguez, ¿cómo entender esto que ha sucedido, esta agresión que no tiene otro nombre más que guerrerista desde el lado colombiano hacia la frontera con Venezuela, violando todo lo que significa el marco del derecho internacional por parte del gobierno del presidente Iván Duque? Sí, Tatiana, usted lo ha dicho perfectamente y ese es el tema en el que yo quería esta noche insistir y recabar, el derecho internacional. Lo que está pasando en este momento con Estados Unidos y particularmente con Colombia con respecto a Venezuela es una infracción gravísima, la más grave de todas del derecho internacional, porque se está hablando, lo que está ocurriendo en la realidad internacional. Yo tengo boca, pero decir declaraciones y acciones, este es el crimen de agresión, es el crimen más grave del derecho internacional, el crimen tipificado desde 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se intentó... Profesor Domínguez, lamentablemente estamos perdiendo la comunicación con usted. Le pido rápidamente a la producción que mejoremos esa comunicación. Muy importante poder escuchar con claridad a nuestro invitado, Luis Carlos Domínguez Prada, abogado en materia de derechos humanos, analista político colombiano, con nosotros desde Bucaramanga. Entre tanto, quiero compartir con ustedes información desde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Presidente Nicolás Maduro, el golpe de Estado ha fracasado, Venezuela está en paz. El titular que resaltamos. Esto se dio en medio de una multitudinaria concentración que primero fue una marcha y que avanzó hasta el centro de la capital. Aquí precisamente tenemos fotografía de lo que significó esa movilización que evidentemente no se muestra a nivel internacional. El presidente Maduro aseveró este sábado 23 de febrero que Venezuela se mantiene en paz con la Unión Cívico-Militar, que rechaza una eventual intervención extranjera bajo las falsas banderas de supuesta ayuda humanitaria del gobierno de los Estados Unidos. Él dijo esto: nuestro país está y va a seguir en paz, gracias a la conciencia de la gran mayoría de los ciudadanos que quieren vivir en paz, dijo el presidente en inmediaciones del Palacio de Miraflores. Allí se encontró con el pueblo revolucionario que salió a las calles en defensa de la soberanía y de la paz. De nuevo con nosotros nuestro invitado, profesor Domínguez, ¿me escucha? Sí, Tatiana, yo le quería decir lo más sorprendente, lo más grave de todo lo que pasa en relación con el proceso que se está dando contra Venezuela es que esto es una gravísima infracción al derecho internacional. Eso tipifica el crimen de agresión, porque es que el crimen más grave que puede haber en el derecho internacional, y esto comenzó en 1919, cuando se intentó procesar al Kaiser Guillermo II de Alemania por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, fue el delito que se tipificó, en ese momento se creó internacionalmente de agresión, que es el de preparar, planear, planificar, iniciar o proseguir una guerra. Lo que se está haciendo en este momento con Venezuela claramente, y esto Bush lo ha confesado de boca claramente, ¿no? El presidente Trump de Estados Unidos lo ha confesado abiertamente, es que va a invadir militarmente. Esto es crimen de agresión, eso es guerra, y Colombia está siendo instrumento y va a ser instrumento de eso. Entonces,
Eso desde cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y se hizo el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg se hizo sobre la base que se juzgó y condenó a muerte a los jerarcas nazis, fue sobre la base de haber cometido el crimen de agresión, o sea, haber iniciado una guerra. Eso después lo adoptó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo tipificó y lo hizo norma legal internacional con la consagración del crimen de iniciar la guerra o de agresión como un crimen de derecho internacional que es objeto de reproche, de juzgamiento y de condena universal. Esa inclusive tiene jurisdicción internacional. Eso es lo que se está viendo en Venezuela. Y además de eso, abusando de ese, como saben, que es ilegítimo de todo punto de vista lo que se hace contra Venezuela, porque es abiertamente un intento de guerra, entonces se acude a la palabra humanitario, que son razones humanitarias. La palabra humanitario se ha abusado al exceso por parte de los gobiernos que están contra el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, que es el presidente Maduro. Se ha abusado esa palabra y los medios la han manoseado de una forma realmente vergonzosa y desvergonzada, como han abusado la palabra humanitaria. La palabra humanitaria tiene también una reserva en el derecho internacional, no la puede decir porque sí, porque esto es humanitario, entonces vamos a bombardear por razones humanitarias, vamos a invadir por razones humanitarias, como en Yemen, como en Somalia, como en Irak, como en Siria, como en Afganistán. Eso es simplemente un fraude al derecho. La palabra humanitario, como bien lo acaba de decir el anterior analista que oyó en Telesur, tiene una reserva legal internacional para usarla solamente la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son los que pueden decir cuándo una situación humanitaria amerita una intervención de carácter inclusive puede ser bélica, pero una intervención por razones legítimamente humanitarias de protección. No es como en este caso la mentira humanitaria, el fraude humanitario, el timo humanitario, el despojo petrolero que se quiere hacer, ponerle la palabra humanitario y queda bendecido. Entonces, tanto el conato, porque estamos en conatos de guerra, porque todo se tiene ese carácter muy claro, muy definido, hay tropas norteamericanas, el jefe del Comando Sur, el jefe del ejército norteamericano estaba en Cúcuta, con el ministro de Defensa de Colombia, con los altos mandos militares de Colombia, el presidente de Colombia en Cúcuta estaba en una sala de crisis. No sé por qué sala de crisis, no sé Colombia, que si fuera cierto que hubiera un drama terrible en Venezuela, yo no sé qué tenía que ver una oficina, una sala de crisis del gobierno de Colombia con sus mandos militares en Cúcuta, en la frontera precisamente. Yo no le veo sentido si no son aprestos de algún tipo que inconfesable realmente. Una crisis que se ha inventado Estados Unidos y que ahora suma al vecino Colombia para generar una situación realmente tan aberrante, dirían muchos analistas, cuando hemos escuchado a algunos de ellos, no solamente relacionando al quiebre del derecho internacional, sino lo que Estados Unidos pretende hacer es la ley de la selva. Profesor Domínguez, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a irnos rápidamente a una última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Cuba, a solo horas de una jornada histórica, nos preguntamos cómo viven los cubanos las horas previas al referendo constitucional. Vamos a irnos a la pausa con más imágenes, con más videos. Escuchen ustedes la solidaridad del mundo con el pueblo de Venezuela. Ya venimos. Hoy le extendemos nuestra solidaridad al pueblo venezolano y le decimos no a una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hoy representamos a Puerto Rico y decimos que no pueden usarlo más en planes injerencistas de Estados Unidos en Venezuela. Como una de las colonias más viejas de Estados Unidos, sabemos muy bien lo que significa una intervención de Estados Unidos, así como las promesas de ayuda humanitaria.
En Noticia Cuba, este domingo los cubanos, el pueblo de esta nación caribeña, acudirá a las urnas para ratificar una nueva Carta Magna en un contexto internacional marcado por intentos de desestabilización en la región. De inmediato nos conectamos con nuestro enviado especial hasta La Habana, Rolando Segura, con más información, con el análisis respectivo. Hola Rolando, muy buenas noches. Hola Rolando, buenas noches. Sí, gracias Tatiana, un placer saludarte desde La Habana, Cuba, precisamente desde el casco histórico de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Apenas restan horas, ya está en cuenta regresiva el referendo constitucional que permitirá a los cubanos decidir refrendar o no esta constitución, la nueva constitución de la República de Cuba, la ley superior de la República, ya aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero que en apenas horas corresponderá a cerca de 8 millones de votantes decidir si se aprueba o no esta constitución. Pero te propongo, como hemos hecho durante toda esta semana, conversar con alguna personalidad, con algún ciudadano de esta isla, y en esta oportunidad tendremos el placer de conversar con Giovanni Montano, historiador, profesor de la Universidad de las Artes. Bienvenido, profesor, a Telesur. Muchas gracias. ¿Cuál es su expectativa con lo que sucederá mañana, en apenas horas ya? Bueno, yo creo que dentro de unas horas otra vez Cuba va a protagonizar, cuando digo Cuba, sobre todo su ciudadanía, otra jornada memorable de participación cívica y de responsabilidad ciudadana. El solo hecho de que al menos 3 generaciones de cubanos no hayan participado nunca en un ejercicio de alcance constitucional, en un referéndum de esta naturaleza, es ya de por sí un acontecimiento histórico y que mañana indudablemente llevará con esa motivación también a muchos cubanos a las urnas, sobre todo comprometidos con la idea ya de refrendar en un ejercicio de sí o no un texto constitucional que en los últimos meses ha estado de alguna forma discutiéndose en múltiples sectores de la sociedad bajo diferentes formas de organización y que ahora recoge, sintetiza las miles de opiniones que se estuvieron trasladando sobre sus postulados principales. Independientemente del resultado de mañana, ¿qué deja esta discusión de más de 4 meses ya concentrado en artículo por artículo de esta Constitución, pero desde mucho antes, la reflexión que ha venido haciendo el pueblo cubano? Bueno, desde mucho antes de la Constitución y del mes de noviembre, del mes de agosto, cuando arrancaba el ejercicio de discusión ciudadana, yo creo que se han estado apuntando por diferentes círculos académicos, sociales, estudiantiles, algunos de los elementos de los que ahora forman parte del principal cuerpo de artículos de la Constitución. Indiscutiblemente la Constitución está sintetizando una lógica de análisis social que tiene que ver con transformaciones importantes que en la última década se han estado produciendo en el país, algunas de las cuales lógicamente rozan también con el escenario de las instituciones, con el escenario del poder, con los propios márgenes de los derechos ciudadanos y políticos en el país y con transformaciones culturales que tienen un determinado alcance bajo esa lógica de modificaciones que se van dando en los entornos de la realidad cotidiana. Sin embargo, la Constitución sintetiza solo algunas de esas preocupaciones de mayor alcance, de términos generales. Yo creo que además de los artículos que recoge y de esas 700 y tantas modificaciones que hoy están siendo visibles en el texto que mañana se someterá a referéndum, hay también todo un mapa de opiniones de la ciudadanía cubana, algunas por supuesto correspondidas con asuntos digamos más prácticos del ejercicio del poder político en Cuba, del ejercicio de la participación ciudadana en Cuba, de las transformaciones en la economía o en otros ámbitos de la sociedad que indiscutiblemente se configuran ahora en un argumento y en un razonamiento de una impronta tremenda para el razonamiento más inmediato que tendrá que tener lugar en Se veía mucho en esas discusiones cómo el ciudadano quería encontrar todas las respuestas en esa Constitución, en una realidad en la que hay muchos avances en el proyecto social, político cubano, pero muchos aspectos todavía aún por resolver. Yo creo que ese es un elemento principal que ha matizado en sentido general toda la discusión del anteproyecto de Constitución. Uno, el ciudadano que se reconoce en un documento que lógicamente es un documento de alcances generales,
y en ese documento de alcances generales a veces no siempre es posible encontrar dinámicas que son muy propias de un sector o que son muy propias de una estructura, digamos, menor de la sociedad. Sin embargo, ahora mismo, planteado desde la óptica de esa participación ciudadana que de manera distintiva yo creo logró expresarse en estos meses de discusión, quedan también algunas líneas de esos asuntos, digamos, más cercanos a la vida cotidiana del cubano, que tendrán que tener un respaldo en toda la agenda legislativa que abre la aprobación de un nuevo texto constitucional. Hacia ahí habrá que mirar ahora, hacia ahí habrá que enfocar todas las energías. Tendrá que, yo creo, corresponderse también en la manera misma en que sepamos nosotros encauzar esas preocupaciones que en determinados momentos afloraban en los debates y cómo esas preocupaciones ahora marcan un ejercicio sistemático de continuación de la participación de la ciudadanía en esa agenda legislativa que el país tendrá que encarar de forma muy cercana a partir de la aprobación del texto constitucional. ¿Y cómo leer el hecho de que se inicie este proceso para construir una nueva constitución en Cuba con el inicio, precisamente con el primer periodo, apenas unos meses, de la presidencia de Miguel Díaz? Yo creo que es una lectura política indispensable el asumir que en un momento de inflexión, pudiéramos decir, de la institucionalidad del país, en un momento de transformación, no solo por las personas que han quedado hace solo poco más de un año en la dirección de la revolución, del Estado y el gobierno, personas que además los acompaña el sello de ser una nueva generación de cubanos y del sentimiento de traspasar las banderas de la dirección del país a la nueva generación de cubanos, bueno, pues comenzar esa idea precisamente con un ejercicio de alcance ciudadano de tanta amplitud como lo es precisamente la discusión y el referéndum constitucional. Yo creo que ahí están de manera explícita también concentrada una vocación de reafirmar en el marco de los horizontes de la construcción del socialismo, en el marco de los horizontes de la preservación de los ideales de la revolución que cumple 60 años precisamente en el 2019, bueno, cómo esa revolución se expresa ahora en nuevas formas de participación social, en nuevos ejercicios de construcción política, en nuevas herramientas de consenso que le son indispensables a las estructuras del poder institucional para seguir matizando entonces los avances del proyecto social. ¿Y qué insatisfacciones podrían quedar luego de leer esta constitución? Bueno, evidentemente las insatisfacciones seguras tendrían que partir de las lecturas individuales que pueden hacer los más de 8 millones de cubanos que están mañana convocados a las urnas. Ahora, esas insatisfacciones creo que lógicamente tendrían que dialogar también con un ejercicio de lectura integral del documento. No es posible, al menos desde mi entender, encontrar un documento que sea lo suficientemente general, que deje las herramientas de flexibilidad precisamente para poder asumir la idea de la transformación en los órdenes políticos, culturales, sociales del país, que pueda dialogar con otras inmediatas transformaciones que seguramente estarán aconteciendo, y cómo de alguna forma esa insatisfacción que pudiera quedar por un tema particular, por un artículo particular, no impide entonces hacer una lectura del alcance mayoritario que pueda tener. En mi caso yo creo que la valoración que me atrapa es que es un documento para la salud del país, para la salud de un proyecto futuro, para la conquista inmediata de otros horizontes en los cuales desde hace algún tiempo se discute, y habrá que ver, reitero, sobre todo en la agenda legislativa que se abre, cómo esos términos generales pueden entonces dialogar de manera más certera con las preocupaciones de la inmediatez cotidiana en la que nos movemos los cubanos. Hablabas de la inmediatez cotidiana y todo indica que en ese debate quedó un mapa no solo de temas constitucionales, sino también de temas cotidianos, de insatisfacciones de las personas que tendrá que atenderse. Bueno, esa es la ganancia de un debate de este horizonte, como lo es un debate de la Constitución, y es que no es precisamente un documento solo jurídico, no es solamente un documento político, es también la manera de encontrar un diapasón donde caben muchas ideas distintas, donde están involucrados diferentes actores sociales que hoy tienen un peso como quizás no lo tenían hace poco más de 2 décadas
ubicadas en el país y lógicamente ahora ese mapa tendrá que traducirse en acciones sistemáticas, en acciones de interpretación, en acciones de investigación, en el concurso de los cientistas sociales y otros actores investigadores en el país para poder traducirlas en un ejercicio de práctica y de reproducción sistemática de la política en el poder, que es tan inherente a las propias problemáticas que están ilustradas, a otras que seguramente como base del propio desarrollo del país se estarán incorporando, y sobre todo a la resolución también de algunas de esas ideas que forman parte de un acumulado de conflictos sociales, de conflictos ideológicos que les son naturales al desenvolvimiento de cualquier sociedad y que lógicamente ahora tienen que ser usados de manera inteligente, de manera sabia y de manera consensuada con la participación de las personas. Gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur, por acompañarnos en la noche de hoy, cuando apenas restan horas para que 8 millones de votantes acudan a las urnas para refrendar la nueva Constitución de Cuba o para decir no a esta Constitución. Telesur les estará llevando todos los detalles de lo que acontezca mañana. Ya están listos los colegios electorales para la jornada comicial de este domingo. 225.000 autoridades electorales están desplegadas en toda la isla para garantizar la jornada de este domingo. Veremos cuál es el resultado, la decisión del pueblo. De todo ello les llevaremos a través de la pantalla de Telesur información, análisis en Cuba Vota. Gracias, Rolando. Muy buenas noches. Ahí está, la invitación de inmediato al cierre de esta emisión de noticias en el servicio informativo de Telesur. Este domingo desde muy temprano tendrán ustedes la información, el equipo periodístico de Telesur en el lugar de la noticia, como siempre, con el análisis. Y al final del día, a las 19:30 hora de Caracas, de Venezuela, especial Cuba Vota con nuestro compañero de labores, Rey Gómez. Así que con esta invitación nos despedimos y vamos a dejarlos con música por la paz de Venezuela. Allí está. Hasta el próximo lunes en el Noticias. Sigan con nosotros. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa los boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. El viento del norte, quien me dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo.